Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Bueno, como siempre, te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello, nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques, y lo que podrás escuchar en este audio es la primera parte del 9º bloque. En esta lección aprenderás a preguntar sobre la situación de los demás, a describir cómo estás tú y cómo están otros. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vagoas. Bueno, pues en esta lección aprenderás a preguntar sobre la situación de los demás, a describir cómo estás y cómo están. Lee con atención el siguiente ejemplo. ¿Nola dago Amaia? ¿Cómo está Amaia? ¿Nola dago Amaia? La respuesta sería: Amaia haserre dago. Amaia está enfadada. Haserre, enfadada. En euskera se utiliza el interrogativo nola para preguntar cómo está algo o alguien. Como hemos visto hasta ahora, en las oraciones negativas cambia el orden de los elementos. Amaia haserre dago, Amaia está enfadada. Amaia ez dago haserre, Amaia no está enfadada. Repito, Amaia está enfadada sería Amaia haserre dago, y Amaia no está enfadada sería Amaia ez dago haserre. Veamos ahora otra manera de formular la pregunta. Nola dago Amaia? Haserre ala harrituta. ¿Cómo está Amaia? Enfadada, esto es haserre, o asombrada, harrituta. Ala es la conjunción disyuntiva que se utiliza en oraciones interrogativas. Normalmente, mediante esta conjunción, se dan a elegir otras opciones excluyentes. Esto es importante, son excluyentes. Es decir, al elegir una de las opciones, se excluye automáticamente la opción restante. Por lo tanto, nola dago Amaia haserre ala harrituta, la respuesta puede ser: Amaia ez dago haserre, Amaia no está enfadada. Amaia harrituta dago, Amaia está asombrada. Atención, porque aunque tengan la misma traducción en castellano, no hay que confundir las estructuras nola dago y nolakoa da. Atención, repito. Aunque tengan la misma traducción en castellano, no hay que confundir las estructuras nola dago y nolakoa da. Mientras que nola vale para preguntar sobre situaciones pasajeras, mediante nolako se pregunta sobre situaciones permanentes. Vamos a verlo todo claramente con ejemplos. Nola dago Amaia. ¿Cómo está Amaia? Amaia haserre dago. Amaia está enfadada. Ahora está enfadada, pero mañana no sabemos si lo estará. Nolakoa da Amaia. ¿Cómo es Amaia? Amaia polita da. Amaia es bonita. Ahora es bonita y mañana seguirá siendo bonita. ¿Vemos la diferencia? Nola y nolako. Bueno, ahora como siempre vamos a añadir unas palabras más para nuestro diccionario. Y he aquí algunas palabras que te serán de utilidad para responder a la pregunta ¿cómo estás? Vamos a leerlas y vamos a intentar memorizarlas. Vamos.
beldurtuta, beldurtuta. Beldur es miedo, así que beldurtuta es asustado. Bustita. Busti es mojar y bustita mojado. Eserita. Eseri es sentarse. Eserita sentado. Etzanda. Etzan es tumbarse. Etzanda tumbado. Garbi. Garbi quiere decir limpio. Garbitu quiere decir limpiar. Garbi quiere decir limpio. De ahí la palabra garbigune. Arrituta. Ya hemos visto esta palabra ya. Arrituta quiere decir asombrado. Recuerda que arri quiere decir piedra. Arrituta, asombrado. Aserre. Aserre quiere decir enfadado. Aserre tú quiere decir enfadarse. Aserre, enfadado. Siguiente. Ichita. Ichita quiere decir cerrado. Ichi quiere decir cerrar. Ichita, cerrado. Maiteminduta. Enamorado o enamorada. Maitemindu es enamorarse. Maiteminduta, enamorado o enamorada. Maite ya sabemos que es amar. Min es dolor. Mindu es dañar. Maitemindu es enamorarse. Qué palabra más curiosa, ¿verdad? Nekatuta. Esto quiere decir cansado. Nekatu es cansar. Nekatuta, cansado. Posik. Posik quiere decir contento. Puskatuta quiere decir roto. Puskatuta. Puskatu quiere decir romper. Puskatuta, roto. Siguiente, muy fácil. Triste. Pues triste quiere decir triste. Nada más. Hay más palabras, por ejemplo, goibel o ich también, pero se suele usar triste también. Siguiente, muy utilizada esta palabra. Urduri. Urduri. ¿Sabes lo que quiere decir? Nervioso. Urduri. Hurrengoa. Sikin. Sikin con Z. Sikin es sucio. Sikin. Sikin. En inglés sería dirty o filthy, puede ser, algo así. Sikin, sucio. Y el verbo sería sikindu, ensuciar. Azkena, la última palabra sería sutik. Sutik. Sutik quiere decir de pie. Sutik, con Z. Bueno, siguiente ejercicio. Vamos a traducir las siguientes oraciones. Por ejemplo, piénsalo un poquito, ¿eh? Pentsatu pixka baten. La mujer vieja está sentada. Venga, mira los apuntes. La mujer vieja está sentada. ¿Cómo se dice mujer? Mira, a ver. Emakume. Vieja, zahar. La mujer vieja, emakume zaharra. Sentado, sentada. ¿Cómo se dice eso? Eserita. Así que la mujer vieja está sentada. Emakume zaharra, eserita dago. La mujer vieja está sentada. Emakume zaharra, eserita dago. Hurrengoa. Los zapatos nuevos están en la sala de estar. Los zapatos nuevos están en la sala de estar. Venga, mira a ver estas palabras. Zapato, nuevo, sala de estar, están. Organízalo un poquito en tu cabeza. Los zapatos nuevos. A ver, ¿cómo se dice zapato? Pues zapata. Y nuevo, berri. Los zapatos nuevos sería zapata berriak. Están en la sala de estar. Sala de estar decimos egongela, porque estar se dice egon. Egongela, sala de estar. ¿Cómo se dice en la sala de estar? Egongelan. ¿Cómo se dice están? Daude. Recuerda, el verbo egon, el verbo estar. Daude. Los zapatos nuevos están en la sala de estar. Zapata berriak, egongelan daude. Hurrengoa.
Las ruedas viejas están en la calle. Las ruedas viejas están en la calle. A ver, rueda, ¿cómo se dice? Piénsalo un poquito. Se dice gurpil. G-U-R-P-I-L. Gurpil. Viejo se dice zahar. Las ruedas viejas, gurpil zaharrak. Están en la calle. ¿Calle cómo se dice? Kalé. Y en la calle, kalean. Y están, daude. Así que venga. Gurpil zaharrak, kalean, daude. Las ruedas viejas están en la calle. Laugarrena. Los vasos grandes están rotos. Los vasos grandes están rotos. Vaso se dice edalontzi. Vaso se dice edalontzi. ¿Y cómo se dice grande? Handi. Los vasos grandes, edalontzi handiak. Roto se dice puskatuta. Y están se dice daude. Los vasos grandes están rotos, edalontzi handiak puskatuta daude. Azkena. Esta puerta está cerrada. ¿Cómo se dice esta? Au. Puerta, ate. Cerrada, itxita. Y está, dago. Esta puerta está cerrada, ate hau, itxita, dago. Venga, nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like y suscríbete al canal, que es gratis. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.